Hola con todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la clase acerca de un tema que es muy importante, la relación médico-paciente. La relación médico-paciente que es trascendente en la vida del médico y es para tomar mucha conciencia del futuro médico. Ya en tiempos bastante remotos nos decían que la psicología médica debe también interesarse por aspectos psicológicos con el objeto de estudiar las relaciones mente-cuerpo. Miren ustedes, muchísimo tiempo atrás ya se hablaba de la relación mente-cerebro-cuerpo y obtener información acerca de las influencias de la vida mental sobre la somática. Esto lo decía Paul Schilder. Y qué importante. Miren ustedes, desde los años 40 ya se hablaba de las influencias que tenía la vida mental sobre el cuerpo, sobre el soma. Como los fenómenos mentales, más aún que los biológicos, están relacionados por el entorno social del individuo, resulta indispensable incluir esta interacción, porque estamos permanentemente en un entorno que muchas veces es determinante. Entonces, la interacción de estos fenómenos sociales con los biológicos y los psicológicos es lo que da resultado y es lo que forma parte de la vida psíquica del ser humano. Entonces, no estamos ajenos a los aspectos mentales, no estamos ajenos nunca al entorno, sino, por ejemplo, hoy día estamos ah, en pleno temor, en viendo cómo este virus, coronavirus, realmente que es una pandemia porque ha afectado a gran parte del mundo y nos está afectando, a muchos les está afectando psicológicamente por el estrés, la angustia, la ansiedad. ¿Qué cosa me va a pasar? ¿En qué momento me contagiaré? ¿Voy a ser un portador? ¿Voy a contagiar a otras personas? Entonces, realmente la ansiedad, el estrés se está apoderando de la gente. Entonces, eso hace que baje el sistema inmunológico y por ende pueda adquirir esta enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello que damos cabida en nuestros pensamientos. La formación del médico debe considerar un enfoque científico, antropológico, social, humanístico y también espiritual, para lo cual se deberán tener en cuenta los aspectos psicológicos, sociales, éticos, culturales, económicos, políticos y además los científicos técnicos que lo capaciten para la atención de pacientes. Miren ustedes, deben tener en cuenta que vuestra personalidad, vuestra forma de ser, va a formar parte del tratamiento del paciente. Entonces, por eso que la carrera médica es muy exigente en el sentido personal. La carrera de medicina exige aspectos personales para poder tener una buena relación médico-paciente. También entre el aspecto espiritual. Porque hoy en día se sabe a través de neurociencias que los pacientes que creen que aquellos pacientes que tienen una vida espiritual realmente tienen una mayor perspectiva para poder curar, sanar por la creencia. Entonces, miren ustedes qué importante es cuando un médico sabe que su paciente es creyente y le dice, vamos a encomendarnos a Dios, vamos a estar juntos en esto para que usted realmente se recupere pronto. Entonces, o cuando el médico dice, yo soy un instrumento de Dios, entonces usted tenga la seguridad, va a mejorar. En eso estamos. Pero eso va a depender de la estructura psíquica del médico. Entonces miren ustedes la gran importancia de quién es ese médico. La definición de salud que propone la OMS
Dice, es el completo bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Cuando habla que es el completo bienestar psíquico, físico y social, es porque el ser humano necesita ese equilibrio para poder estar en armonía, para poder tener una vida estable emocionalmente. La mayoría de las materias médicas apuntan a pensar al hombre enfermo y a su enfermedad, y muchas veces no tanto en el hombre sano y su salud. Pensar en una medicina holística ayuda a conformar una mirada más integral de la persona humana. La persona humana no solamente es un conglomerado de órganos o de enfermedades, muchas veces con nombres extraños que el paciente no las entiende. El ser humano va más allá de todo eso y se refiere a esa vida espiritual. El médico necesita conocimientos, habilidades y actitudes generales relacionadas con el dominio de la relación médico-enfermo y con su comprensión amplia de la enfermedad como hecho humano. ¿Quién es este paciente? ¿Quién es esta persona que adolece de una enfermedad? Y que esta enfermedad, ¿cómo lo va a afectar? ¿Qué comprensión tiene este paciente de su enfermedad? ¿Realmente se le puede explicar en qué forma? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la biografía de este paciente? La relación médico-paciente constituye el acto fundamental del quehacer médico. Ese es su fin, el hecho de relacionarse con un paciente. Esta es la finalidad del médico y es realmente un propósito altruista, un propósito que tiene mucho que hacer, no solo con sus conocimientos, sino quién es ese médico. Se trata de un particular encuentro entre alguien que presenta un problema en su estado de salud y alguien que cuenta con el saber y conocimientos pertinentes a la solución de esos problemas. Pero no solo eso, porque también en la relación médico-paciente interviene la personalidad. Existe un fundamento hipocrático en la relación médico-paciente, en donde ambos fueron llamados por los griegos con el mismo nombre: filia, que es amistad, donde hay también filantropía, que es el amor al ser humano, y también filotecnia, amor al arte de curar. Miren ustedes cómo ya en esa época le daban ese valor especial a lo que era el sanador, a lo que es el médico, al amor al ser humano, al amor al arte de curar y también a la amistad. O sea, es una alquimia en donde el paciente requiere de estos aspectos que son importantes. No se trata de ser un excelente médico solamente y que no sabe relacionarse con el paciente, con el cual mantiene una distancia. Se trata de amar lo que hace. Se trata de saber que va a curar no solo con sus conocimientos, sino con la personalidad que también él tiene. Los avances científicos pueden convertir a la medicina en una tecnología fría, burocrática y con la consiguiente despersonalización del médico. Y muchas veces es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos médicos y esto lo he visto en mi época cuando trabajaba en hospitales? Un paciente ya casi en agonía, y el médico seguía recetándole, seguía indicándole, seguía pidiéndole exámenes a la familia, y la familia por un lado se angustiaba porque veía que el paciente cada vez ya lo perdía, pero de pronto cuando le daban algún examen en una receta, venía un rayo de luz como que ese paciente va a mejorar y no era así. Entonces, ¿hasta dónde el médico hace uso de esa tecnología que es fría y no muchas veces es, digamos, realista con la familia del paciente o con el paciente mismo? Entonces hay una despersonalización muchas veces, en donde
la tecnología hace que esta relación médico-paciente, que es tan humana y tan necesaria, se pierda. En la relación médico-paciente, el médico debe estar consciente de que el paciente no tiene dañado un órgano, sino que enferma de una manera integral. Es importante reflexionar que el enfermar conduce en muchas situaciones al sufrir. Muchos pacientes sufren por la situación en que están atravesando. Y muchos pacientes viven solos. Muchos pacientes no tienen familia. Entonces esto hace que esa situación de enfermedad y de dolor se agrave. Entonces viene el sufrimiento, en donde muchas veces la imagen del médico es la imagen sanadora, la imagen que puede entenderlos, puede comprender todo ese dolor y ese sufrimiento. En determinadas situaciones, un síntoma físico, corporal, también puede ser la expresión de un conflicto psicológico o es la respuesta del organismo a estímulos emocionales persistentes. Muchas veces el paciente necesita la atención del médico. Entonces, es precisamente en estas circunstancias, en estas situaciones, donde el médico debe conocer a ese paciente. Es un paciente que va a su consulta porque necesita curar una afección. Es un médico que va a su consulta por la necesidad que tiene de ser escuchado, por la necesidad que tiene de tener un soporte emocional a un problema. ¿Quién es ese paciente? Un síntoma físico puede significar la necesidad de satisfacer, muchas veces necesidades de afecto, necesidades de protección, de atención. Entonces muchos pacientes cuando acuden al médico y refieren, solo de ver a mi médico me siento mejor. Y es que nos estamos enfrentando también a otro gran problema, que es la soledad. Y ya se está viendo a la soledad como un problema de salud pública. Cada vez el ser humano está más solo y la soledad es como si fuera una enfermedad. La soledad tiene las repercusiones de una enfermedad, porque el ser humano es eminentemente social y el ser humano necesita comunicar. Entonces, aprender a que este ser humano esté solo es otro proceso diferente y no muchas personas están preparadas para asumir esta situación de soledad. Entonces, la enfermedad. ¿Cómo la enfermedad puede realmente afectar y de qué manera a un ser humano? La enfermedad suele estar unida a la biografía del paciente. ¿Quién es ese paciente? ¿Cómo es ese paciente? ¿Dónde vivió? ¿Dónde nació? ¿Quién lo crió? Todo eso es muy importante. Se distinguen enfermedades biológicas y enfermedades biográficas. Las enfermedades biológicas son comunes a hombres y animales, y las enfermedades biográficas están relacionadas con el estilo de vida, con las creencias, con quién es esa persona. Sabemos que una persona que nace en la selva o en la sierra es más propensa a tener, por ejemplo, un mundo mágico religioso. A diferencia del paciente de la costa, ¿no? Entonces, este mundo de creencias, lógicamente que va a influir en este proceso de enfermedad. Porque muchos pacientes pueden decir, no, lo que pasa es que le han hecho un daño, ¿no? Entonces cree en el chamán, va al chamán, y esto es porque está unido a su biografía, a dónde creció, qué creencias heredó de sus padres, que a la vez también hablaban del daño, de pasarle el huevo, de, qué sé yo, pasarle unas hierbitas. Entonces, todo esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, el de saber dónde y cómo, de dónde viene este paciente, es básicamente importante.
En la relación médico-paciente, tanto la personalidad del médico como la del enfermo, el nivel cultural, el escenario donde se da el acto médico es relevante. Y aquí ya estamos viendo en la relación médico-paciente la personalidad del médico. Forma parte del tratamiento. Esta personalidad que debe ser estable, definida. Esta relación tiene aspectos cognitivos, afectivos y que están sujetos a normas éticas. El médico debe ser consciente que su propia personalidad es un instrumento terapéutico importante. Entonces, por eso se exige que el futuro médico ya tenga una estructura de personalidad estable. Por eso se exige que el futuro médico sea estable en sus emociones, tenga control de sus emociones. No puede ser una persona acting out, o sea, inmediatamente reaccionar. Tiene que tener un control de sus emociones, porque esto es parte del proceso de la relación médico-paciente y de esa alianza terapéutica que se da y que es parte del tratamiento. Desde el momento que hay una relación empática entre el paciente y el médico, ya se inició una alianza terapéutica. Una alianza terapéutica que va a beneficiar tanto al médico como al paciente. Y esta alianza terapéutica se da en todas las profesiones de salud y que tiene que ver con la relación médico-paciente o con la relación personal de salud y paciente. Esto es muy importante. Cómo el paciente siente que el médico lo entiende, lo comprende, lo acepta y entiende su dolor. Esto es muy importante, de saberse entendido, de saberse acogido, de saberse en determinado momento arropado ante una situación dolorosa, difícil. El principio que debe tener en cuenta un médico es la individualidad. Individualidad que se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, vulnerabilidad al estrés, proclividad a ciertas enfermedades, forma de reaccionar a una situación de dolor, reacciones a los medicamentos. Hay personas que les cuesta aceptar un medicamento determinado. Hay personas que les cuesta, por ejemplo, cuando le dicen antibióticos, inmediatamente reaccionan. O sea, hay personas que tienen una forma particular de ser dependiendo dónde estas personas se han criado o de dónde provienen. Por eso que es una individualidad. Y esta individualidad comprende también aspectos fisiológicos, hereditarios, psicológicos, etcétera. En el aspecto psicológico, esta individualidad se expresa en la forma de ser, en la forma de sentir, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de vivir. Hace de él un ser humano único y distinto a los demás. Es por eso que es tan importante que un médico sepa quién es su paciente. ¿No? Entonces, y por ejemplo, en nuestros hospitales, en nuestros hospitales maestros, ¿no? En los hospitales docentes, en donde el médico tiene apenas unos minutos para conocer al paciente. Pero cuando no tiene muchas veces para el tiempo como para evaluar toda esta circunstancia, pero hay una gran empatía, es suficiente que el médico le diga: ¿cómo estás, señor Ramírez? Qué gusto de verlo. Cuénteme. Entonces, el médico ahí, en esos minutos que tiene, va a conocer a ese paciente, va a saber quién es ese ser humano, ¿no? Y va a conocer un poco de su historia personal, va a conocer un poco de qué tipos de crianza y de su personalidad. Es por eso la importancia de la psicología médica. El paciente no puede, no es ni puede separarse de la psiquis, de ese entorno psíquico que es inherente al ser humano. No es que tiene enfermo un riñón, no es que tiene enfermo un órgano, no es que tiene enfermo
parte de su fisiología. Es que eso ha comprometido también a toda la psique, a la mente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El médico debe contar con un soporte de conocimientos psicológicos para que pueda comprender y contener al paciente. Muchas veces la subestimación de los aspectos psicológicos tiene consecuencias adversas en la práctica de la medicina. El médico suele decir, pero yo para qué voy a conocer aspectos psicológicos. Esto no, yo voy a sanar. Y muchas veces no se da cuenta que el paciente no tiene solamente un órgano enfermo, que el paciente es un ser humano holístico y que muchas veces una simple gripe puede afectar holísticamente a una persona. Una persona que, por ejemplo, se siente con minusvalía, se siente mal, no puede ir a trabajar porque está con fiebre, está con tos y es una gripe o es un malestar bronquial del cual se va a recuperar, pero para esta persona es el drama de la vida, ¿no? Entonces, el médico no puede decir, no solamente es una bronquitis, hay que ver en qué manera esa bronquitis afectó a este paciente. Entonces, no se puede desligar, es imposible desligar a un paciente de la parte psíquica. La alianza terapéutica es un proceso interpersonal entre el médico y el paciente, el cual asegura un fiel cumplimiento de las indicaciones, prescripciones o recomendaciones por parte del paciente y un trato honesto por parte del médico. El médico siempre debe ser honesto con su paciente. El médico siempre debe hacerle saber cuál es su situación de este paciente. Y si el paciente se alarma por algo que no es trascendente, hacérselo saber también, ¿no? Eso es muy importante. Entonces miren ustedes la relevancia de que el médico conozca la parte psicológica, ¿no? Muchos médicos piensan, no, pero es un paciente con un problema de insuficiencia renal, ¿no? ¿Eso qué le va a afectar a la parte psíquica? Por supuesto que sí. Desde el momento que un paciente ve alterado su vida normal, su vida cotidiana, ya se ve afectado. Y esto va a depender de cada paciente en qué manera y cómo le afectó. La calidad de esta alianza terapéutica va a predecir el éxito del tratamiento. Por supuesto. Porque dependiendo de la alianza terapéutica, el paciente va a seguir a fidelidad, a pie juntillas, las indicaciones del médico. Porque va a creer en él, porque se establece una alianza en donde es terapéutica, es sanadora, es el paciente confía en el médico, el paciente sabe que lo va a curar, que lo va a sanar, que puede confiar en él. Y eso es lo valioso. Porque en los casos con alianzas terapéuticas pobres, debilitadas e insuficientes, muestran una mayor evidencia de un proceso interpersonal negativo. Y acá se producen interacciones hostiles, complejas, desconfianzas. No confía ni el paciente en el médico ni el médico en el paciente. Hay una desconfianza mutua. No cree en el médico. Entonces tiene dudas sobre el médico y esto hace que el tratamiento sea más difícil, más complicado. Los éxitos terapéuticos están precedidos siempre de una relación empática, franca, sintónica y honesta. Porque debe ser así una relación. Y un éxito terapéutico contiene estos aspectos fundamentales. Una adecuada comunicación, donde el diálogo es enriquecedor. No se trata de que el paciente se sienta menos que el médico o atemorizado. Se trata de que haya un diálogo enriquecedor, en donde el paciente se siente aliviado de conversar con el médico, en donde el paciente despeja una serie de dudas, en donde el paciente es honesto y sincero, y si muchas veces se siente afectado
y llora, el doctor lo va a entender, el médico lo va a entender y va a saber cómo ser su soporte en ese momento. Por eso que yo muchas veces digo, el médico es el primer terapeuta del paciente. El médico es el que primero se va a enterar de la anamnesis, de la historia del paciente. Y en ese momento es donde se establece esta alianza. Esta alianza que tiene que ser enriquecedora, que tiene que ser franca, empática. Porque de lo contrario, entonces hay dificultades para establecer empatía, para ponerse en el lugar del otro, en donde hay dificultades para poder llegar a una persona. Entonces la alianza terapéutica no se va a poder dar. Y ese paciente va a verse afectado doblemente por la enfermedad que adolece y porque no puede establecer una buena relación médico-paciente. Entonces, entramos a otro aspecto importante como es la relación mente-cuerpo y la enfermedad. Platón, en el año 427 a.C., ya decía que la vida era un equilibrio dinámico. Los estados corporales reflejan los estados psicológicos. Miren ustedes qué importante. El principio vital del cuerpo era el alma y distinguió un alma racional inmortal que residía en la cabeza y otra irracional mortal que residía en el tórax. Esto es sumamente importante. De esta última, el valor, la ambición y la energía se hallaban en el corazón, mientras que el deseo y los apetitos considerados inferiores se localizaban por debajo del diafragma. Y anotó citando a Sócrates, como no es adecuado curar los ojos sin la cabeza, ni a la cabeza sin el cuerpo, tampoco es adecuado curar al cuerpo sin el alma. Miren ustedes de la época de Platón, ¿no? Y hoy en día se sabe que es importante la vida espiritual del ser humano. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar es el principio fundamental de lo que hoy es la psiconeuroinmunoendocrinología. La psiconeuroinmunología clínica apareció hace unos 40 años cuando dos científicos americanos, Robert Adler y Nicholas Cohen, sorprendieron a la comunidad científica demostrando a través de sus experimentos con ratas cómo un estímulo nervioso alteraba las células del sistema inmunitario. Miren ustedes. Esta ciencia empezó ofreciendo la oportunidad de descubrir la interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Nuestro sistema nervioso, capacitado para traducir sentimientos en sustancias bioquímicas, es capaz de producir un cambio en la producción y función de linfocitos, neutrófilos, natural killers, y cómo un proceso inflamatorio nos puede predisponer a tener una actitud determinada en la vida, debido a la producción de unas determinadas citoquinas, que son los mensajeros que le comunican al cerebro cómo se encuentran los distintos órganos de tu cuerpo, ¿no? Son receptores que están ahí, atentos ante cualquier alteración que inmediatamente comunican. Esto es fascinante. Actualmente se sabe que el sistema nervioso no solo puede afectar a la función del sistema inmunitario, sino también puede alterar el sistema hormonal, el sistema digestivo. Por ejemplo, se conoce que debido al distrés, el organismo puede aumentar la prolactina, una hormona que, entre otras cosas, causa menorrea en las mujeres. Estamos viviendo una situación de estrés en estos momentos con el coronavirus que está afectando a nuestro sistema inmunológico. Y esto nos hace más proclives, nos hace más indefensos para afrontar esta circunstancia. Entonces vivimos con temor. Entonces, el distrés va a afectar siempre al organismo. El distrés también degrada la importante flora bacteriana del intestino. O sea, miren ustedes cómo el organismo, ¿no?, tiene que estar preparado para también situaciones de estrés. Pero sin embargo, el distrés, que es el estrés negativo, afecta a nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmunológico. Una tristeza, una pena, una preocupación,
afectan nuestro sistema inmunitario. Es por eso que el futuro médico tiene que saber diferenciar, tiene que hacer buenas elecciones de su vida personal, de su vida amorosa, porque afecta, porque somos seres humanos y vivimos en un mundo de emociones. Y esas emociones pueden convertirse o pueden hacer que se produzca un distrés y realmente afecte nuestro sistema. Además, de afectar a este sistema también influye y muchas veces determina en situaciones de rendimiento, situaciones de proyectos, de planes académicos. Y esto es lo que siempre, estimados alumnos, deben tener en cuenta. La estabilidad emocional es básico para su vida profesional. Ahora, se habla también de un segundo cerebro. El aparato digestivo está tapizado por una red de neuronas que algunos científicos la han denominado segundo cerebro y que representan el 70% de las neuronas del cuerpo humano. El cerebro, según estudios científicos recientes, influye en nuestro estado de ánimo, carácter y hasta en el ritmo del sueño. Este es el llamado segundo cerebro. Miren ustedes qué interesante, el cual tiene una gran interacción con el cerebro real, por lo que contribuye a la formación de ciertas sensaciones y tiene un papel clave en los síntomas que pueden padecer algunos pacientes. Además de neuronas, en el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en el intestino. O sea, miren ustedes qué descubrimiento tan fascinante. Michael Gerson, investigador de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y autor del Second Brain, explica que el segundo cerebro está compuesto por capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contiene unos 100 millones de neuronas. Entonces, miren ustedes, ahora se entiende el porqué muchas afecciones gastrointestinales se presentan ante una persona que tiene una serie de conflictos emocionales, ¿no? Realmente ahora se puede explicar muchas afecciones gastrointestinales de contenido psicológico y que realmente afectan a este paciente. Uno de ellos es, por ejemplo, el famoso colon irritable, ¿no? En donde la persona cada vez que tiene una emoción o vivencia, una situación difícil, inmediatamente tiene afecciones gastrointestinales. Otra conexión entre el cerebro y el estómago que conviene tener en cuenta es que según la publicación en la revista Science, se tiende a un comportamiento más agresivo cuando se tiene el estómago vacío. Miren ustedes, una de las razones es que la dieta es la principal fuente de triptofano, un aminoácido necesario para que el cuerpo produzca uno de los neurotransmisores que controlan las emociones a nivel cerebral, como es la serotonina. Y por lo tanto, el triptofano y la serotonina disminuyen cuando no se come, incrementando la agresividad. Miren ustedes qué importante esto. Y cómo se puede muchas veces relacionar con situaciones de agresión y violencia ante una persona que padece hambre. Realmente fascinante. Asimismo, este segundo cerebro no solo regula la digestión, también es una parte importante del sistema inmunológico. Una dieta sana, una alimentación baja en azúcar, ejercicio moderado, ayudan a regular el funcionamiento del intestino. La psiconeuroinmunología es una rama de la medicina que estudia la relación entre los procesos psíquicos, el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Entonces, a través de la historia de la medicina, el concepto de curación
por medio de las propias funciones del organismo del paciente, está registrado desde antiguos tratados filosóficos de China e India hasta los textos clásicos de Hipócrates, Aristóteles y Galeno. Este vínculo entre el estado de ánimo y las respuestas inmunitarias tiene que ver con los llamados neuropéptidos. Estos receptores químicos tienen la función de llevar por el cuerpo los impulsos electroquímicos que determinan de una manera radical la forma en que se elaboran las percepciones de conciencia y en buena medida alterando el equilibrio de esa estrecha relación mente-cuerpo. Cómo la mente puede realmente llegar a enfermar al cuerpo. Por eso que hoy en día se le da mucha importancia a los pensamientos. La psiconeuroinmunología es el campo científico transdisciplinario que estudia las relaciones entre la psique y los sistemas nervioso, inmune y endocrino. Es decir, la relación mente-cuerpo, y trata de explicar cómo los sistemas psicológicos, biológicos, culturales, sociales, ecológicos, interactúan contextualmente e influyen en el inicio, curso y recurrencia de las enfermedades y en la recuperación también hacia la salud. Entonces, ¿hay una relación mente-cuerpo? La hay, existe, ¿no? Cómo la mente puede influir en el cuerpo. Los pensamientos y las emociones son realidades bioquímicas tangibles, los cuales producen cambios fisiológicos en el cerebro, en el sistema inmune, en el sistema endocrino. Por ejemplo, la preocupación por el coronavirus. Esto nos está afectando ya a pensamientos y emociones y ya estamos presentando cambios no solamente fisiológicos, sino también cambios de conducta en querer acumular, comprar, prever, ¿no? El alcohol gel inmediatamente. El cambio fisiológico, el estrés, la tensión. ¿Qué no se puede pasar? ¿Qué nos está pasando? Entonces, a través de ellos, en todo el organismo influye directamente en los procesos de salud y enfermedad. El proceso de sentimientos y emociones se correlaciona con patrones de actividad en regiones cerebrales corticales y subcorticales, que mapean y regulan estados internos del organismo en los niveles inmunológicos, endocrinos, cardiovasculares. Entonces, factores como el amor, el optimismo, la esperanza, el efecto placebo, el buen humor, la risa, el soporte social y el altruismo han sido estudiados en sus correlatos inmunológicos y fisiológicos, encontrándose que la actividad de las células T, B y NK mejora la relación a los valores basales, aumenta la inmunoglobulina, disminuye la activación simpática, así como la presión arterial, ¿no? Disminuye el cortisol, mejoran otros parámetros, indicadores de salud. Por eso es que se habla que la amistad, la buena amistad, es sanadora, es terapéutica. Porque la amistad, tanto como el amor, es capaz de sanar. Es capaz de hacer sentir bien a la persona. El hecho de que una persona se preocupe por otra, ya es sanador. El hecho de preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? Eso es sanador. Y eso hace que nuestras natural killer mejoren. Eso hace que nuestro sistema inmunológico se fortalezca, ¿no? Entonces, también se han estudiado las modificaciones inmunológicas y fisiológicas que producen los pensamientos y las emociones negativas. Como un estilo de pensamiento de un ser humano pesimista, en donde está la desesperanza, la baja autoestima, la ansiedad, la cólera, la depresión, ¿no? Los cuales en todos los casos presentan valores alejados de los parámetros de la salud. Entonces, una persona que tiene todos estos pensamientos y emociones, recuperar la salud le va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque todo su sistema inmunológico está alterado. No hay una estabilidad.
ya hay un estrés crónico, ya hay una depresión, ¿no? Entonces, veamos cómo la unidad mente-cuerpo estudia las interrelaciones de los sistemas nervioso, inmune y endocrino con el psiquismo, y en conjunto de este con todos los sistemas fisiológicos. También se toma en cuenta los contenidos trascendentales del ser humano o espirituales, cómo todas estas interacciones influyen en la salud. Todo esto que estamos haciendo referencia es importante tenerlo en cuenta en su relación médico-paciente cuando ustedes tengan frente a un paciente y ustedes se den cuenta de qué persona es, quién es esta persona, realmente cuál es su filosofía, su forma de pensar. Yo les deseo lo mejor, deseo que sean excelentes médicos y que siempre tengan en cuenta que ese paciente que tienen frente a ustedes es un mundo psíquico y que ustedes tienen que acercarse para saber quién es esa persona y cómo esa enfermedad puede haber afectado esa psiquis. Pero por encima de todo, que ustedes tengan esa estabilidad emocional para poder ser no solamente buenos médicos, sino mejores personas cada día. Muchísimas gracias. Hasta pronto.